Continuamos hablando sobre el conflicto del Yemen en esta cuarta parte. Los Hutí durante las revueltas de 2011 y la etapa de transición. Ya de finales de 2010, la atención del gobierno se centraba en la capital y dejaba la periferia fuera de su foco, lo que fortalecía el crecimiento de fuerzas tanto en el norte, los Hutí, como en el sur, Irak, movimiento secesionista, y de organizaciones radicales como Al-Qaeda, que venían a crecer su actividad y su influencia. Esta situación fue determinante en el desarrollo de las revueltas de 2011, proceso que involucró a diferentes sectores, entre ellos estudiantes y profesionales, viejas fuerzas del tradicional espectro político y todos exigiendo la caída del gobierno. El desarrollo del movimiento de protesta se vio reflejado en las amplias propuestas de la Plaza de Cambio, donde los Hutí tenían una representación de simpatizantes y militantes llamada Juventud Firme, Sabat al-Sumud, que atrajo a jóvenes y gente de provincia como Tait. A pesar de que en Yemen buena parte de su población tiene armas de fuego, muchos prefirieron, incluidos los Hutí, dejar sus fusiles en casa y protestar bajo la consigna pacífica. En medio de protestas multitudinarias, el gobernador de Sadá se trasladó a la capital, San, situación que los Hutí aprovecharon para nombrar un nuevo gobernador afín a sus intereses. A partir de aquí, su influencia en la gobernación en otras zonas vecinas se consolidó mucho más, aunque con oposición de algunos grupos, pues se reportaron enfrentamientos con partidarios del Islam en el Azapa. Salí, finalmente, cedió las protestas populares en el marco de la intervención del Consejo de Cooperación del Golfo, que además de garantizar la inmunidad legal y de elegir como presidente interino a Ad-Raub Mansur Hadi, llamó a un diálogo nacional, si bien los Hutí en un primer momento se rehusaron a participar, al igual que la mayoría de los jóvenes y los profesionales, que terminarían marginados del plan. Cuando asistieron, crearon una fuerte oposición a la propuesta de convertir el país en Estado federal. De la guerra desde 2014 y el ascenso al poder, diremos que los detonantes inmediatos de la guerra que estallaría en el país se activaron cuando, a pesar de que el proceso político estaba en curso, los Hutí, en medio de confrontaciones violentas con grupos que se les oponían, demandaron la formación de un gobierno diferente al de Hadi. La oportunidad para lanzar dicha propuesta fueron las protestas organizadas en medio del anuncio del retiro del subsidio a la gasolina, que generó gran descontento entre la población. Sin embargo, la acción más contundente fue una sorpresiva decisión de capturar por la fuerza a Capital San, en septiembre de 2014, para muchos un golpe de Estado en el que, de acuerdo con varios yemeníes, fue clara la complicidad de un sector de las Fuerzas Armadas. Muchos apoyaron esta iniciativa como una forma de corregir los errores de la transición, celebrando la voluntad del movimiento de enfrentar la corrupción, combatir a la Al-Qaeda y llenar el vacío de seguridad dejando por un gobierno ineficaz, mientras que por otra parte de la población esta ofensiva Hutí representaba la expansión de su agenda discriminatoria con el objetivo de imponer su dominio político. Con el centro de poder en sus manos y en medio de fuertes tensiones y enfrentamientos se consiguió que los Hutí firmaran un acuerdo con la administración interina para la formación de un gobierno de unidad más incluyente, el Peace and National Partnership Agreement, que apoyado por la ONU les garantizaba, junto con los Irak, mayor participación, además de reformas económicas y sociales. Sin embargo, al mismo tiempo, el movimiento se expandía territorialmente y tomó incluso el principal puerto marítimo del país, Al-Hudaydah, hoy objeto de disputa. Ante esto, el vecino más importante de Yemen, Arabia Saudí, convocó a una gran coalición militar respaldada por Estados Unidos con el objetivo de restablecer la legitimidad del presidente interino y acabar con el levantamiento hutí, al que catalogaron una vez más como proxy de Irán. Muhammad bin Salman, príncipe heredero, asumió el reto junto con su padre, el rey Salman ibn Abd al-Aziz, de enfrentar esta rebelión a la que creyeron acabar en cuestión de días. La guerra se ha prolongado por años. El conflicto adquirió una nueva dimensión y, así como ocurrió durante las guerras de Saada, las garantías de protección y el espíritu de solidaridad entre las tribus en Yemen entraron en funcionamiento, algunas protegiendo a los combatientes del lado hutí y otras a favor del gobierno de Hadi y la coalición. La obstinada y equivocada decisión de solucionar la crisis en Yemen mediante bombardeos indiscriminados
bloqueos y amenazas, solo ha conseguido que el movimiento hutí se fortalezca y que lamentablemente la población civil sea la más afectada, hasta el punto de que el país afronta hoy la peor crisis humanitaria en todo el mundo. El país en estos momentos se encuentra fracturado, con varios polos de poder. En la zona norte predominan los hutí, aunque su plan de gobierno sea bastante vago y estén mostrando inexperiencia al gobernar y administrar. En el sur, el movimiento secesionista Al-Iraq está en disputa con el gobierno interino de Hadi, donde además hay una creciente y alarmante influencia de los Emiratos Árabes, y en otras zonas se debaten entre diversos sectores y grupos armados. Se han adelantado esfuerzos de negociación y de búsqueda de una salida negociada con mediación de la ONU, Suiza, Kuwait, algunos intentos de Omán y recientemente Suecia, con el Acuerdo de Estocolmo, con presencia de los hutí y delegados del gobierno. Sin embargo, se han topado con un intento de sometimiento de su contraparte, con la ausencia de confianza entre las partes, agresiones continuas en el terreno y, sobre todo, poco ánimo de negociar, especialmente del lado de Hadi y la coalición. En esta guerra, los hutí se han enfrentado a nuevos enemigos, grupos radicales como Al-Qaeda y el Estado Islámico, que los ven como incrédulos, a los que hay que combatir a muerte y cuyos enfrentamientos han desmarcado nuevas áreas de influencia para cada grupo. También, en el campo de batalla, hay contratistas y mercenarios extranjeros al servicio de los Emiratos Árabes, a los cuales se han impuesto militarmente y ocasionado fuertes bajas. Hoy, el movimiento está compuesto no solo por zaidíes, pues no todos los apoyan, lo integran la familia al-Hutí, un importante sector del antiguo ejército oficial, hombres de tribu, que pueden ser zaidíes o safíes o de otro origen, al margen si se practica o no la religión. Es un grupo de aliados o simpatizantes que excede la dimensión religiosa, pues importan más el pragmatismo político y las alianzas temporales, como sucede con los comités populares, y hasta 2017 el Congreso General del Pueblo y el expresidente Salih, pues a raíz de su muerte, el 4 de diciembre, aparentemente a mano de los hutí, se dio una nueva reconfiguración del poder y muchos del partido del exdignatario han jurado venganza. Como sostienen Winter, la pregunta que se debe hacer de ahora en adelante no es si los hutí desempeñarán algún papel en el futuro de Yemen, sino cuál será este papel. Como conclusión, diremos que el movimiento hutí en Yemen debe entenderse como algo más que un grupo rebelde. Surgió de una familia con raíces históricas y profundos vínculos tribales y no tribales en la sociedad yemení, y se volvió un grupo amplio de masas que a partir de 2014 cuenta con una fuerza militar nada despreciable, comparable a otras de la región. El análisis arrojó 6 conclusiones importantes. En primer lugar, situar al grupo dentro de los zaidismo permitió, por un lado, identificar algunas características de su dimensión religiosa, como la diferencia respecto a los duodecimanos en Irán, algunas de sus prácticas y su influencia harutí. Por el otro, contribuyó a entender que se trata de la rama más cercana al sunismo y que durante muchos años convivió pacíficamente con la Mahada Safri en Yemen. Esto debe entenderse al margen de la tendencia política que maneje el grupo en la actualidad y el discurso sectario de algunos actores. En segundo lugar, es crucial comprender que aunque en Yemen las tribus son relevantes, están lejos de constituir un bloque uniforme y raramente se identifican por completo con una postura política. Eso sucede con los hutí, que poseen una importante dimensión tribal relacionada con las principales confederaciones del norte del país y de la que se han beneficiado a lo largo de la historia en forma ya sea de protección o de alianzas temporales, como ocurrió en 2004 y a partir de 2014. En tercer lugar, diremos que parte del origen del movimiento se ubica en los efectos que tuvo la Revolución Republicana y la Guerra Civil en la década de 1960, pues más allá de poner fin al imanato zaidí, provocó profundos cambios sociopolíticos que llevaron a aumentar la jerarquía de los suyud a expensas de los sadak, favorecidos por el sistema de patronazgo y cooptación del gobierno de diferentes élites y sectores del país que terminaría por marginar a las provincias en la periferia y se caracterizaría por la generación intencional de crisis y rivalidades entre comunidades. En cuarto lugar, el levantamiento hutí de 2014 no debe entenderse solo como una continuación de las guerras del Sadá, sino bien son un antecedente crucial para su comprensión, pues se lidió de forma equivocada con ese levantamiento, tanto el contexto como los actores.
Los motivos y los intereses son diferentes. A ello debe sumarse el nivel de desestabilización, impunidad y transición fallida a partir de las revueltas de 2011. En quinto lugar, el texto aportó a la vigente discusión de los Houthi como proxies de Irán, ya que en este discurso se alimenta de distintos elementos como los señalamientos históricos de extranjería de los Sadak antes y después de la revolución de 1962 y las acusaciones del gobierno y de Arabia Saudí durante las guerras del Sadá que intentaban desviar la atención, y en la guerra de 2014, en el marco de las hegemonías enfrentadas, Teherán y Riad, retórica que tiende a simplificar el análisis. Es un discurso que tiene dividendos en la opinión pública y en los medios de comunicación, pero que resulta insuficientes para explicar el conflicto. Y finalmente, este movimiento debe considerarse como actor indispensable al hablar del fin de la guerra y de un acuerdo de paz entre las fuerzas presentes dentro y fuera del país. Lo más acertado sería intentar un modelo de negociación que los integre como parte y que incluya a las tribus, más allá del que el conflicto supere esta dimensión, y que garantice la presencia de un tercero imparcial y un mutuo reconocimiento de las partes. La voluntad política de Estados Unidos es clave. De no ser así, se corre el riesgo de que la guerra se siga alargando y perdure por muchos años.